Aquí comienza ¿Qué tal Cadecira Podcast? Un espacio de conversación abierto, independiente y pluralista. Muy buenas noches a todos, otra vez bienvenidos a Que Chile Decida, el podcast que va por el apruebo siempre y en un formato totalmente distinto, en pos del autocuidado y también de cuidar a nuestros seres queridos y a la comunidad en general. Estamos haciéndolo de manera remota, estamos cada uno en su casa, nuestros invitados también muy gentilmente se adaptaron a nuestra condición, bueno, a la condición de todos. Y estamos haciendo esto con los medios que tuvimos a la mano y tratando de sacarlo para hacer la continuidad que queríamos. Así que todos bienvenidos, ojalá les guste. Dejo con ustedes también, como siempre nos ha acompañado, a don Matías Hernández. Bueno, ¿qué tal a la audiencia? Bueno, tuvimos una semana en que nos desaparecimos un momento. Creo que todos sabemos claramente las razones, la situación sanitaria así lo llama. Y estamos acá haciendo un intento de manera remota, contentos también un poco porque aparentemente tenemos una ciudadanía que trata de cuidarse dentro de este proceso, dentro de lo que se puede. Claramente tenemos un desgobierno que ha tenido algunas bastantes dificultades para manejar esta situación, pero una cosa decente o saludable de todo esto es que por lo menos el plebiscito se movió a una fecha, a pesar de todos los problemas que hubieron para esa votación, se movió a una fecha que bastante adecuada para todos. Así que bien en ese sentido, y bueno, desde la casa, tratando de sacar el podcast y continuar periódicamente como lo hemos hecho hasta ahora. Sí, han pasado hartas cosas desde que, bueno, se dio como la cuarentena entre comillas en realidad, y todos los cuidados que ha hecho el gobierno frente a la pandemia que llegó a Chile ya y se vino con todo. Han habido problemas, de hecho han quedado al descubierto problemas que el sistema de salud refleja, y eso ya también la gente se ha dado cuenta. Pero dejando un poco de lado ese tema, quisimos seguir con la dinámica de que veníamos del primer capítulo, tocando el pluralismo que nos caracteriza y tocando hartos tópicos, los distintos tópicos que caracteriza también y que nos hace diferente a las otras campañas. Ahora, este capítulo está dirigido, obviamente, a la temática de los pueblos originarios. Y como siempre tenemos grandes invitados, les quiero presentar a Fernanda Ríos Pitripán, ella mapuche huilliche, estudiante de servicio social, expresidenta de la Asociación Indígena Huenehuén, primera representante indígena del Consejo Regional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Bienvenida. Marilanian. Muchas gracias por estar. También está con nosotros Iván Lepián Pilquinao, mapuche huenteche, cofundador y ex dirigente de la Asociación Indígena Inche Tañimapu, cofundador del Parlamento Indígena del Maule, miembro de la comunidad mapuche Ramón Pilquinao, representante de CONADI en el Maule en los periodos del 2015 a 2019, y actualmente encargado de la Oficina de Asuntos Indígenas de Licantén y candidato a consejero urbano de CONADI. Bienvenido. Bueno, esta corresponde decir Pumay y bueno, Pumay y la mía Fernanda. Pele y la mía. Pumay. Y también nos acompaña, también como un gran invitado, José Miguel Rodríguez Letelier. Él es abogado, magíster en Derecho Constitucional, mención Derechos Humanos, investigador de Derechos Indígenas y también parte importante del colectivo 16 de octubre. José Miguel, bienvenido. Hola, buenas tardes. Ya buenas noches ya. Buenas noches, sí. Bueno, consideremos que es un podcast, así que se escuchan en cualquier momento. Ah, sí. Atemporal. Sí, no hay problema. Atemporal, claro. Bueno, Winca, entrando... faltó Winca. Winca, claro. Y eso también refleja un poco, mira, qué bueno que lo toca, refleja un poco el no conocimiento de nuestras propias raíces, el poco conocimiento del lenguaje también, que es súper importante y que no lo tenemos arraigado, y es súper importante tocarlo también. Pero adentrándonos al tema, y para que todos nuestros oyentes empiecen un poco a entender de qué se trata, los pueblos originarios.
¿Qué nos pueden decir? ¿A qué llamamos y qué podemos definir como pueblos originarios, Iván? A ver, es una construcción bien amigable porque el concepto legal es pueblos indígenas. Siempre hay que manejar claro, tener claro que la legalidad es la que mandan todo el articulado, por ejemplo, de una constitución. El concepto de pueblo originario viene a ser un concepto normalmente un concepto amigable para hablar de aquellas culturas, en el caso chileno, específicamente que son precolombinas, que son anteriores a la instalación de este Estado, que es Chile, y que hoy día se reconoce 9 pueblos indígenas o originarios, entendiendo que éramos más de 30, 9 son los que sobreviven. Ellos serían, en este caso, las naciones que componen también, que son parte de este Estado, pero entendiendo que el concepto legal es indígena. Pueblo originario es una manera como más amigable para el diálogo, pero la legalidad manda. En estricto rigor, entonces, lo legal vendría siendo pueblos indígenas. Originario, claro, como dicen, es como que se vea como bonito. Por lo tanto, en ese sentido, José Miguel, dentro del aspecto constitucional, entonces podemos entender que en la constitución actual y probablemente en la futura va a aparecer con esa misma definición. Bueno, en la actual no hay un reconocimiento explícito ni siquiera a los pueblos originarios ni a los pueblos indígenas. Hay reconocimiento a los tratados internacionales, a la Convención Interamericana, como el convenio del 168, pero explícitamente en la Constitución que tenemos hoy día no existe nada que pueda reconocer, ni en forma individual, ni siquiera ni el derecho, por ejemplo, a la libre determinación de los pueblos, que todo tratado de derechos humanos lo lleva consigo. La comunidad internacional reconoce esta identidad de pueblos indígenas, pero la Constitución chilena no. Claro, es de esperarse que, por ejemplo, este proceso constituyente avance hacia ello, hacia políticas de redistribución económica y territorial de los pueblos indígenas. Oye, ¿y qué podemos entender entonces en ese sentido como, primero, identidad del pueblo indígena originario y el reconocimiento constitucional? ¿Qué queremos decir con eso, Fernanda? Si nos puede dar alguna definición de aquello. Bueno, el reconocimiento constitucional para nosotros, para los pueblos indígenas, podríamos hablar de elevación del estatus político de los pueblos indígenas. En este momento, como bien mencionaba José Miguel, no estamos ni siquiera mencionados en la actual Constitución. Entonces, claramente, esto sería un gran paso, podríamos decirlo, a la autodeterminación, que es una de las demandas históricas del pueblo mapuche y de los pueblos indígenas. Entonces, el reconocimiento constitucional apuntaría un poco a eso, entre otras cosas. Aquí siendo completamente ignorante y quizá un poco llevándoles la contra, ¿por qué ustedes que son chilenos, porque viven en este país, quieren tener un reconocimiento diferente al resto de los chilenos? ¿Y qué quieren decir con autodeterminación? ¿Puedo responder? Sí, adelante. ¿Quién O no, Iván, no sé. No, Iván, yo no quiero ser... los tres. Un poco respetuoso. Iván. ¿Sí? Ya, bueno. A ver, somos chilenos porque la Constitución lo dice. Hay que dejarlo claro. Porque la Constitución dice que todos somos chilenos. La actual. Ahora, somos naciones, tenemos lengua, tenemos una cosmovisión, tenemos territorio, entonces somos naciones. Entonces dentro de un Estado existen naciones, como tenemos varios ejemplos, tanto en Europa, Nueva Zelanda como en América, de que los Estados son plurinacionales. Reconocen la existencia de naciones dentro del Estado. Y dentro de también de ese reconocimiento, cuando hablamos de autodeterminación, hablamos de que yo quiero definir cuáles son mis prioridades, porque mis prioridades no son las mismas prioridades que mi hermano Aymara como mapuche. Ellos tienen otras prioridades, no son las mismas prioridades de mi hermano Rapa Nui. Entonces cada nación tiene sus prioridades y entonces en base a eso tiene que definirse las políticas que tienen que ser consensuadas con los pueblos indígenas. Hablamos de
autogobierno también, que es un concepto que muchas veces resulta un poco chocante, pero autogobierno significa que yo puedo decidir cómo gobierno, cómo me gasto los recursos, qué hago con los recursos, si protejo o no protejo la naturaleza. Eso es autogobierno, no significa ser un país aparte. Nuestra manera de ver el mundo, nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra comunidad, ese es el concepto básico. No es separarnos, sino que respetarnos. Fernanda, ¿querías agregar algo a eso? Sí, en la misma línea, claro, la autodeterminación y parte de las reivindicaciones tienen que ver precisamente con lo que decía Iván, ¿no? Que cada pueblo tenga la capacidad de ver dónde le pone más énfasis a su desarrollo. Cada uno de nosotros tenemos necesidades distintas y esto claramente precede la creación del Estado chileno. Por tanto, esa es la importancia también de estar reconocidos, ¿no? Y como decía Iván, sí, pues obviamente somos chilenos nada más que porque la Constitución dice eso, no por otra cosa. José Miguel, ¿tú también querías aportar algo? Sí, o sea, es que esto igual es súper importante. El proceso de identitario es como un proceso mediante los cuales los pueblos se van determinando en medida de prácticas que incluyen idiomas, rituales, creencias, mitos. Esto es un proceso de generación. Nosotros somos nobles en eso, como Wincas, como chilenos, ¿no? Tenemos cerca de 200 años. Hay data, por ejemplo, de en Osorno de cierta desarrollo de comunidades de hace 11.000 años atrás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que existe una especie de silencio identitario de nuestra nación moderna chilena, de esta abstracción que podríamos tomar de los pueblos indígenas. Por ejemplo, hay un pensador, un psicólogo social que se llama Gordon Allport, de la Universidad de Berkeley. Él dice que nosotros como pueblo necesitamos generar identidad. No solo nosotros, sino que la plurinacionalidad. Cualquier grupo étnico, cualquier grupo o nación necesita una estructura identitaria. Entonces existe una configuración concéntrica donde los valores que están más cerca del centro son los valores que le dan ese arraigo o ese sentido de pertenencia al propio ser humano. Y los grados que están más cerca del céntrico son la lengua, la cultura y los valores humanos. Entonces, todo eso el Estado chileno ha ido invisibilizando de las diferentes etnias, como por ejemplo el mapuzungún. No está reconocido dentro de nuestra propia cultura. Y tomo lo que dice Iván y tomo lo que dice Fernanda. Es una deuda que tiene el Estado chileno. E incluso el Estado español en el proceso colonial dio avances mucho más importantes que el propio Estado chileno. Es el Estado chileno el que al final genera la distancia e incluso el racismo casi criollo que generó de este proceso separatista de secesión y de eliminación de la cultura mapuche, sobre todo, que es la que está más cercana a nuestro proceso criollo. Oigan, ahí tengo una duda. Entonces, tratando de simplificar un poco, esto de la parte de como reconocimiento identitario de los pueblos, primero entiendo como algo similar a los estados dentro de un país, como Estados Unidos, o como las federaciones, donde cada uno de estos límites políticos se puede definir propias leyes o decisiones o presupuestos. Pero en ese sentido, en esos ejemplos que yo di, está asociado a territorios definidos, o sea, como por ejemplo Maule. Todo Maule podría ser una federación y definir sus propios leyes internas y presupuestos. Pero ¿cómo podemos definir eso? Por ejemplo, con el pueblo mapuche. El pueblo de Rapa Nui es como súper sencillo, Rapa Nui, ¿cierto? No, está limitado por un territorio geográfico súper fácil de definir. Pero ¿cómo podemos definir eso con los pueblos, otros pueblos indígenas que están existentes a lo largo de todo el país? Una duda, como yo, por ejemplo, ustedes dicen que quieren que se reconozcan los pueblos indígenas y tengan autodeterminación y otras capacidades autónomas, pero los pueblos, las personas que pertenecen a estos pueblos están repartidas a lo largo del país. ¿Cómo podemos hacer eso?
¿cómo se puede definir? ¿No está relacionado con el territorio? ¿Sí está relacionado con el territorio? Mira, hoy día, voy a hablar un poquito de ahí, le pido a Fernanda. Bueno, partiendo, hay dos conceptos básicos que también se nos olvidan. Nosotros somos un país mestizo. Es una cosa bien básica para hablar. Y dentro de ese mestizaje hay personas que están los apellidos, que tenemos la prestancia de reconocernos como pueblo indígena. Se nos educó en forma europea, nuestra educación es afrancesada, copiamos modelos, pero se nos quita toda una identidad, como decía José Miguel, y se nos implanta una mentalidad europea y se nos olvida nuestro gen, porque nuestro gen indígena está dentro de todos nosotros. Si ustedes ven estudios genéticos, la gran mayoría del chileno promedio tiene genes indígenas. Estamos hablando de un 80%, 90% de la población tiene genes indígenas. Entonces, ya, desde ahí partimos con una separación que no hace el Estado, que viene de este mundo criollo que siempre ha estado ligado a los procesos económicos. Dicho eso, cuando hablamos de autonomía, yo te puedo decir que en Santiago, por ejemplo, uno de los grandes procesos que no se puede realizar de alguna manera es la educación intercultural. Entonces, cuando yo te hablo, se me impongo un modelo educacional que habla sobre memorizar, cuando el proceso educacional tradicional de los pueblos indígenas es el hacer las cosas. Entonces, ahí ya tienes un modelo de autonomía que hoy día no se puede realizar porque la educación, por constitución, está supeditada al Ministerio de Educación. Y el Ministerio te crea una línea que es pueblo originario porque solamente es adaptar lo originario a sus líneas de trabajo. Es decir, nosotros nos adaptamos. Hablamos de procesos económicos, que eso no impone hoy día es prácticamente que seamos las miradas del Estado, pero ¿qué pasa con los que quieren otra mirada? Es decir, no necesariamente tiene que ser económica, puede ser de subsistencia. Hoy día te obligan a tener una economía abierta al mercado. Y varios temas más, por ejemplo, nuestros espacios religiosos, es decir, para conseguir un espacio dentro de la ciudad, para tener tu espacio religioso, es súper complicado, pero a una iglesia se lo van a dar. No tenemos, por ejemplo, dentro de la libertad de culto, ver el tema de los pueblos indígenas. Entonces, son varias cosas que si tuviéramos la autonomía, podríamos realizarla y no necesariamente ligarlo solamente a territorio. Territorialmente, el pueblo mapuche, los tratados con la corona española están del Biobío hacia el sur. Entonces, podríamos quizás hablar de ese territorio. ¿Por qué hacemos con los 500.000 mapuches que hay en Santiago? Entonces, la autonomía también tiene que ver con los tiempos. No podemos solamente supeditarnos a lo que muchas veces es visto como la gran conflicto que es tierra. Sí es necesaria la tierra, pero también hay una modernidad que a lo mejor requiere otros conceptos que también se tienen que conversar y dialogar con todas las comunidades. Yo hablo por mí, pero quizás otra comunidad tiene otra mirada y todos esos diálogos se tienen que realizar. Y ese diálogo ya no se hace. Y eso también es importante recalcar. Fernanda. Una de las cosas que generalmente se nos suele colgar es el tema territorial y esta como frontera que hay que levantar sí o sí con respecto al pueblo chileno. Es como que nos tenemos que separar o aquellos que hemos migrado tenemos que volver a nuestro tuguna, etcétera. Pero claro, como dice Iván, va más allá y es cosa de ver también ejemplos de otras naciones, cómo lo han hecho, porque también ha habido migración dentro del territorio nacional, también ha habido empobrecimiento, también ha habido pérdida cultural, violaciones a los derechos humanos, etcétera. Entonces, va también por ahí, no solamente el tema físico, material, no sé cómo decirlo, tangible. No es que vayamos a levantar una muralla china. ¿Voy? Sí. Sí, yo igual estoy totalmente de acuerdo con Fernanda y Iván. Creo que esto es un proceso mucho más complejo que requiere una internalización, del proceso, de la cosmovisión que se tiene de estos pueblos. Como decía Fernanda, hay países que han avanzado en ello. Casi todos los países de Latinoamérica, por ejemplo, dentro de sus propias constituciones han reconocido los pueblos originarios. Hay otros que han avanzado un poquito más allá, como son Ecuador y Bolivia, que ellos tienen un reconocimiento de la plurinacionalidad dentro del propio Estado, que es esta como abstracción
cultural, incluso también modelos como el neozelandés, que ellos también hay un reconocimiento del pueblo maorí. Pero sí me gustaría, por ejemplo, tocar el modelo ecuatoriano, porque ellos, además de, por ejemplo, declarar el quechua como segunda lengua oficial y reconocerse como un Estado plurinacional, también reconocen, porque esto va más allá de la lengua. Hay que darle mensaje. La Constitución es una superestructura, es una carta fundamental y estructura nuestras formas de relacionarnos con el poder y entre los propios individuos de la sociedad. Y por tanto, igual es fundamental que exista este reconocimiento constitucional. Ecuador, por ejemplo, en su carta fundamental, en la Asamblea Constituyente, que después luego desarrolló la carta fundamental, reconoce un concepto que es el Sumac Apsai, que es un concepto quechua que es una epísteme, es un paradigma quechua de el buen vivir o el buen actuar. O sea, qué importante, por ejemplo, sería para nosotros como nación poder reconocer, por ejemplo, el Cumbre Kimun mapuche, que es como el buen vivir o el relacionarse con la naturaleza. Hay como un quiebre de epísteme, un quiebre de paradigma que podemos entregar a nuestras generaciones futuras. Porque en el fondo nosotros como nación estamos reconociendo estos conceptos? Nos podríamos incluso estar alejando de la política extractivista que ha tenido Chile los últimos 2 siglos. Ese extractivismo capitalista casi darwiniano, si se quiere, a una cuestión más de respeto, de coexistencia con la propia naturaleza, como sí lo tienen los pueblos indígenas. Ahí hay una cuestión súper fundamental y estructural que quizás hemos dejado de lado, ¿no? Cuestionando. Sí, respecto mencionaste eso de el Estado plurinacional. ¿Qué quiere José Miguel? Yo no manejo mucho el concepto y pienso que mucha gente tampoco lo puede conocer. ¿Qué quieres decir con eso, con Estado plurinacional? Es un reconocimiento explícito dentro de la propia Constitución de que existen comunidades y etnias dentro del país. Aquí, como decía Iván, ya solamente quedan 9, pero no por ello se deben dejar de reconocer, por ejemplo, pueblos que han sido... O sea, en el fondo es reconocer como Estado chileno la pluridentidad, que existen diferentes etnias, identidades y naciones dentro del propio Estado, no colocando barreras, como decía Fernanda, no levantando muros, sino que en el fondo abrazando estas culturas, internalizando su cosmovisión. Es un proceso no menor, un proceso estructural. Entonces y todo parte, como decía Iván también, parte de la educación de los niños. No basta con decir que la Constitución lo diga y hacer como un checklist y decir, oye, esto es lo que vamos a reconocer, nosotros somos mapuches, somos aymara, somos quechua, si se quiere somos secnam, pero no basta con ello. Hay un proceso de educación, un proceso de desarrollo cultural, un proceso de reconocimiento de la propia lengua, un proceso de reconocimiento cultural identitario también, territorial de las comunidades. Es súper complejo, pero es el momento. Yo creo que es la oportunidad, este proceso constituyente, de poder quizá tomar en la mano, de recoger ese bastión. Fernanda, ¿quieres agregar algo a lo mismo? Claro, tiene que ver con este reconocimiento a la heterogeneidad en un Estado y permite también la participación de todos los sectores, de todos los grupos y los sectores sociales del Estado, que es algo que actualmente no se da. Entonces, por eso siempre cateteamos con este término, Estado plurinacional. Tiene que ver con eso. Oye, y dentro de los procesos políticos sociales chilenos, como ya lo mencionó José Miguel, en ocasiones tenemos una especie de racismo intrínseco al ser chileno en contra de nuestro pueblo originario, que nos lleva al punto de casi desconocerlos completamente. O sea, desde el colegio los estudiamos muy poco, la gente no se siente representada, no se siente parte de, a pesar de muchos tener quizás apellidos que provienen o se asemejan de apellidos de lengua originaria. ¿Cómo esta situación ha ido avanzando o profundizándose al nivel de tener casi nula participación de los pueblos originarios en política?
es porque mucha gente dice que es porque no quieren participar, y yo creo personalmente que es porque no pueden participar. De alguna forma la política o la sociedad los separa y los deja fuera de la participación de la cosa pública y de las decisiones nacionales. Como este proceso histórico lo ha llevado el pueblo, en este caso el pueblo mapuche, porque finalmente lo que la mayoría de la gente visibiliza es simplemente lo que la tele le ha mostrado mucho tiempo, que son las situaciones que pasan en la Araucanía, pero no es lo único, claramente. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ha llevado el pueblo mapuche esta separación que ha hecho la sociedad y la política entre Chile y los pueblos originarios, y cómo busca tratar de reivindicar esa situación? Fernanda, o Iván. Ya, no sé. Sí, dale. Iván. Ya. Yo siento que hemos pasado como por distintos estadios, no sé. En algún momento fuimos vistos como diplomáticos porque efectivamente podíamos lograr tratados con el Imperio Español, por ejemplo. Se nos vio como aliados también en el tema de la independencia, pero de repente, post invasión de la Araucanía, la mal llamada pacificación de la Araucanía, ¿cierto? Ya nos vimos como bárbaros, nos vieron como incivilizados nomás, y empezaron con la exclusión de la que tú hablas. Y ya después, cuando existe como este despertar, esta cierto reunión de algunos líderes, autoridades ancestrales que empiezan a reivindicar, que empiezan a levantar demandas, que empiezan a manifestarse de maneras más radicales, como en la CAM, ¿cierto? Ya nos vimos como terroristas nomás. Y sigue la exclusión y más que incluso discriminación o invisibilización, existe también un grupo dentro de la población chilena, ¿cierto?, que es casi como que aborrece a los pueblos indígenas, una cosa como, no sé, que uno percibe a diario en verdad, que uno percibe como en la calle de repente, pero es por esta imagen que se ha construido y que no tiene que ver, siento yo, con los pueblos indígenas, sino que es netamente el Estado chileno el que lleva a la construcción de esta imagen. Y en ese sentido, ¿cómo las decisiones políticas han empujado o han mantenido esta separación de los pueblos indígenas dentro del quehacer político? Porque hasta ahora yo personalmente no recuerdo quizá 1 o 2 diputados, no estoy seguro si habremos tenido algún senador que por lo menos represente o diga representar a los pueblos indígenas. Bueno, Huenchumilla llegó al Senado. Hubo hasta mujeres, estuvo la Federación Araucana, estuvo Herminia Burto Colihueque, que fue la primera mujer, luego de cuando las mujeres lograron el voto femenino, ¿no? Ella se postuló a regidora por Temuco. Pero tiene que ver con estas políticas de exclusión, al no reconocer, simplemente no nos mencionan ninguna. Entonces la forma de negociar, hacer las políticas está hecha desde una perspectiva única, como decía José Miguel, y toma la perspectiva indígena. No se pone en cuenta el as, como llamamos nosotros, las muñen, las map. ¿Aló? Sí, dale. Sí. Es que a raíz de lo mismo de lo que dice Fernanda, primero quiero tomar la libertad de poder recomendar un libro que se llama, de Julio Payalev, este librito, que se llama Los Mapuches y el proceso que lo convirtió en indio. Y lo que hace Julio Payalev, es un psicólogo y mapuche. Él hace todo un proceso de desarrollo de cómo el Estado, cómo existe una aculturización de la nación mapuche y de la ocupación del país mapuche por parte del Estado chileno. Y en esta ocupación del Estado chileno existe también este proceso que tú hablabas, Matías, de este proceso de discriminación casi racial, de colocar como estereotipos con respecto a la conducta de cierto grupo social, como por ejemplo calificar al mapuche de flojo, y no ven en ello, por ejemplo, que existe un respeto hacia la tierra,
ya sea los procesos de la tierra, como por ejemplo el Chomunjen, cuando es el proceso de descanso de la propia tierra, o también de ciertas, como en esta lógica de endofobia de la cultura winca, de nosotros, en el fondo no reconocer nuestras propias raíces, aportar también, por ejemplo, que hacia 1900 ya 1/3 de la población chilena era mestiza con la nación mapuche. O sea, lo que hablaba Iván al principio, eso está certificado, ¿no? Nosotros somos todos, como decían estos graffiti a propósito del estallido social, el pobre tiene en su sangre, el pobre tiene sangre mapuche por sus venas y el rico por sus manos. Y es así ha sido durante toda nuestra historia como Estado o nación chilena. Lo que decía Fernanda tiene mucho sentido. Existió muchos parlamentos, el Parlamento de Quilín, el Parlamento de Tribuna, hay muchos parlamentos que dentro de esta lógica el Estado chileno tuvo en su inicio, pero luego después fue desconociendo todo tratado, todo reconocimiento explícito que había hacia la nación mapuche, y también con ello una aculturización del pueblo, y con esto también un proceso de discriminación racial, que como lo desarrolla Payalev, que en el fondo convirtió de estos seres como casi una visión súper compleja que tienen a menos indios desde una condición peyorativa. ¿Aló? Una pequeña pausa. Sí, aprovechemos una pequeña pausa. Hola, Roberto Padilla, abogado, magíster en Derecho al Trabajo, y se me solicitó si podía aclarar algunos aspectos laborales con ocasión de la declaración de estado de excepción en el territorio. En primer lugar, lo que hay que señalar es que la declaración de estado de excepción es más bien un marco, una autorización para la autoridad para tomar determinadas medidas limitativas de los derechos de los particulares. Mientras esas medidas no se adopten, las obligaciones y derechos laborales emanadas de los distintos contratos de trabajo se mantienen intactas. Hay que esperar entonces a qué vale la medida, y en particular se han tomado dos que han permitido el surgimiento de cierta polémica: el toque de queda y la cuarentena. Necesariamente estas medidas van a afectar relaciones laborales porque suponen el cierre de lugares de trabajo. La duda que surge es qué efectos tiene ese cierre, porque evidentemente el trabajador no va a poder prestar sus servicios. El empleador deberá pagarlos. La Dirección del Trabajo ha entendido que permite este acto de autoridad, aplicando las reglas civiles en materia de fuerza mayor, suspender la obligación de pagar las remuneraciones. Esto ha generado cierta crítica, porque en estricto rigor, si bien se permite la aplicación de reglas civiles en materia de relaciones laborales, el contrato de trabajo no es un contrato civil, es un contrato en el cual la legislación laboral protege a las partes, al trabajador por ser la parte débil de esa relación laboral. Por lo tanto, hay distintas críticas que se le pueden hacer a esta determinación de la Dirección del Trabajo. La primera es que en estricto rigor la Dirección del Trabajo no tiene la facultad de determinar esto. Finalmente quienes resuelven si procede o no la fuerza mayor son los tribunales de justicia. En segundo término, otra crítica que se le puede hacer es la que ya enunciaba. Esto es otro tipo de relación, no es una relación civil, y por lo tanto las reglas que se debiesen utilizarse para aplicar las reglas civiles a las relaciones de trabajo es uno más estricto y más protector del trabajador. En ese sentido, señalar que, por ejemplo, la fuerza mayor autoriza a suspender la relación o los efectos de una relación laboral nos parece errado. Partamos de la base que la causa de cumplir las obligaciones laborales emanadas de los contratos de trabajo no es la prestación o contraprestación de la otra parte, ¿cierto? Las obligaciones que emanan del contrato de trabajo son esencialmente dos: prestar servicios y pagar la remuneración. Pero estas obligaciones no se cumplen porque la otra persona cumple, se cumple por que hay un contrato de trabajo. Por lo tanto, el solo hecho de que no se puedan prestar los servicios no debiese autorizar al empleador, ¿cierto?, para suspender el pago. De hecho, en materia laboral se aplica lo que se conoce como jornada pasiva, el tiempo que el trabajador está a disposición del empleador para prestar servicios, pero no puede realizarlo por razones que le son ajenas. Que sería este caso, de hecho. Otro aspecto importante es que, aun cuando se aplicaran las reglas civiles en materia de fuerza mayor, la fuerza mayor no pasa arrasando las obligaciones de los contratos. De hecho, hay que ver qué relaciones, qué obligaciones, qué derechos y obligaciones afecta directamente.
En ese sentido, ¿cierto? Sí podríamos decir que evidentemente el trabajador no va a poder prestar sus servicios, pero ¿podrá el empleador pagar esos servicios? Esa es la duda que se debe resolver. Y como ya se adelantó, no le corresponde resolver a la Dirección del Trabajo, sino más bien a los tribunales laborales. Esta en forma resumida espero haber aclarado un poco las dudas y nos vemos en la próxima oportunidad. Bueno, en la concepción de lo político, la gran mayoría del mundo político está supeditado a los poderes económicos. Puede entender por qué las públicas apuntan a no reconocer territorialidad, derechos, autodeterminación, autogobierno de los pueblos indígenas, porque afecta directamente a los poderes económicos, que son los que sustentan la política, como claramente todos conocemos, y eso no es un prejuicio ni nada, sino que es una realidad. Todos vemos lo que pasó con Soquimich, por pesca y todo eso. Entonces, del mundo político, un gran porcentaje está permeado por el mundo económico. Entonces, las leyes claramente apuntan a favorecer este mal llamado desarrollo económico, que es tan hoy día y hambre vamos a ver en la Constitución. La Constitución de Pinochet es una que busca este mercado neoliberal, es un experimento neoliberal y que lamentablemente genera una riqueza falsa, porque es una riqueza para los grupos económicos. En primer lugar, para un grupo que es el que se adaptó, que estudió, que generó algún grado de tranquilidad económica, pero hoy día se ven afectados directamente por una crisis. Que tuviéramos una mejor redistribución económica, tuviéramos una mejor salud, no nos afectaría tanto. Y en lo particular, los pueblos indígenas claramente pasan a ser los enemigos del Estado. Decía Fernanda, que en parte, por ejemplo, con el tema de declararnos enemigos del Estado de Chile, es el Mercurio del Paraíso. Si tú ves los apellidos de las familias que parten de esos proyectos, los mismos apellidos de las familias que hoy día están instaladas, los Mate, por ejemplo, un caso emblemático. Entonces, desde la instalación del Estado de Chile hay una continuidad de familias, de poderes, de economía que ha mantenido una mirada, y cuando el Estado de Chile pudo superar militarmente a la nación mapuche, la invadió, en cierta medida la sometió a través de un periodo armamentístico. Entonces, de ahí de la invasión de la Araucanía, y lo que hoy día conlleva que tengamos actos de violencia, reivindicar el derecho a las comunidades antiguas mapuche, ya tiene una. Entonces, son todos temas que no se estudian, no te los dicen, y tienes que aprenderlo leyendo, no a Villalobos, sino que realmente a escritores que te entregan realmente clara y fidedigna de lo que es la historia real de Chile. Como ese era un aporte a lo que mencionó Fernando. Ahora, en la participación política, claro, los políticos tienen sus partidos, es decir, un mapuche entra dentro del partido, un chumillo un caso emblemático de cristianos. Después de un tiempo viene a ponerse el mapuche y a ponerse un forma mapuche con esta declaración de nacional, que es uno de los que partió o que más difusión le dio en su momento, cuando lo sacaron de la intendencia de la Araucanía, pero el tema de cristiano, es decir, él está sometido a los directrices de su partido, y eso pasa con todos los partidos. Es decir, nuestra diputada Millado ya es socialista, entonces tiene una pertenencia, tiene una impronta de defender a nuestra nación, que está muy bien, pero también es parte de un partido político. En cierta forma, nuevamente tenemos que adaptarnos. En cierta forma sufren lo que sufren en participación política, sufren lo que sufren todas las minorías de algún tipo, que tienen que ser representadas a través de estos partidos que tienen mucho poder y que es muy difícil para entrar como independiente o uno tiene que adaptarse a un partido. Finalmente uno pierde, de cierta forma, la persona que participa en los partidos pierde cierta identidad porque tiene que adaptarse finalmente a lo que el partido quiere para poder postularse. Entonces, eso nuevamente toca un tema que hemos tocado en todos los capítulos del podcast, que es que la participación política dentro de nuestro sistema político es muy difícil y casi nula como ciudadanos. Votamos una vez por algún representante que nos proponen los partidos, y los partidos, dentro de sus propias formas de trabajar, es bastante complejo que alguien llegue desde la nada, de ser
no conocido a llegar a postularse a un cargo importante. Hay que hacer carrera y eso es complejo dentro de nuestro sistema político. Sí, con todo lo que dice, toda esta legalidad que vino a enmascarar, que sigue siendo lo mismo que era antes, digamos, cambió un poquito, pero si eres independiente no tienes posibilidades de ser electo. Luis. Dentro de todo, ya tomando un poco, saliendo un poco de lo que era tema originario y la pluralidad y todo eso, viéndolo ya desde el 18 de octubre, desde que todo cambió. ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo es la imagen que ustedes proyectan de los pueblos indígenas, los pueblos originarios, hacia el nuevo proceso que se está viviendo? ¿Hay alguna expectativa? ¿Cuáles son quizás lo que ustedes quieren con respecto a la Constitución? Fernanda. Bueno, claramente yo creo que no sé, para mí fue obviamente muy positivo lo que está pasando. De repente todavía eso que está, me pasa también con, entre paréntesis, con algunos grupos feministas, ¿no? Esta hegemonía blanca que se sigue dando en todo sentido y aún teniendo este discurso de lo inclusivo, ¿no? Lo veía, por ejemplo, en las calles y este gritito que hacen como a los Sioux, donde se tapan la boca, este indígena norteamericano de las películas del hollywoodense, ¿cierto? No veían todo el mar, este gritito, algunas mujeres lo hacían como según ellas porque era por las también kurdas, pero era el gesto era este hollywoodense. Entonces se sigue todavía, siento yo, de verdad, caricaturizando a los pueblos indígenas. Es como, no es difícil hacer una fafán. Entonces, o conocerlo, darse el tiempo de conocerlo. Es como, yo sigo sintiendo que hasta el momento, incluso aquellos quienes tienen el discurso de la inclusión, no lo hacen al 100%, o todavía lo hacen desde esta mirada desde fuera. Y bueno, respecto a la Constitución, que es lo que uno espera, bueno, primero los escaños que estén en este proceso constituyente, que estemos bien y fiel, y que nos estaba mandando hace poco, quiero a través de CONAI, y sacarle ahí un porcentaje, hacer aparte el tema electoral, pero obviamente el reconocimiento a la autodeterminación, a la identidad, porque no es solamente una lengua lo que de repente te quiere enseñar, ¿cierto? Es un todo. El reconocimiento completo a los pueblos indígenas, con su sabiduría y con todo lo que tienen para desarrollar. Iván, desde tu tribuna, tú ya estás participando, postulando un cargo en CONADI, ¿no? Desde tu tribuna, ¿cómo viviste esta revuelta social? Me gusta mucho el término estallido. Desde el 18 de octubre, ¿cómo viste la participación de los pueblos indígenas dentro de este proceso o en cierto grado, reivindicación de lo que han sufrido los pueblos indígenas por siempre? Desde algún punto, las personas que estuvieron manifestándose el 18 de octubre empezaron a entender la discriminación constante y la violencia constante que reciben los pueblos indígenas y ha sido una especie de revelación para el resto del país. No sé cómo viviste tú ese proceso y qué opinas de todo este caminar que nos llevó hasta acá. Bueno, hay varias sensaciones, realmente, claro, como muchas cosas, hay un proceso que es social, que tiene que ver con esta necesidad de expresar el descontento por tener un Estado que no es inclusivo, que discrimina, que no distribuye bien los recursos. Entonces, social, que la educación, el feminismo, todo confluyó en un momento para generar este movimiento que se mantiene vivo dentro de lo que se tomó como estandarte fue precisamente el movimiento mapuche en sí, más que los movimientos indígenas, porque el movimiento mapuche siempre ha estado presente, siempre que nos mantenemos vivos
que somos un pueblo que llevamos 200 años luchando contra un Estado que nos oprime, nos ha ido quitando territorio y matando. Entonces ha sido un... Iván, te perdimos ahí por un momento. Aló. Ya, te perdimos, Iván, el sonido. Tratemos de reconectar con Iván. Ahí volví, ya. Sí, ahí sí. Bueno, vuelvo, ¿ya? Ya, ahí sí, ya. ¿Volvimos? Ya, adelante. Ya. Adelante tú. Voy a tratar de acordarme lo que dije, ¿ya? Sí. Ya, adelante. Ya. Mira, en el fondo es como se toma la bandera mapuche como representativa de una lucha años contra Europa, 200 años contra un Estado opresor. Entonces se toma la bandera, pero muchas veces no se entiende el concepto de la lucha, porque no es solamente una lucha por cosas económicas, es una lucha que va en lo espiritual, que va en la comunidad, forma de ver la vida, que hoy día se entiende que es la forma que nos va a permitir sobrevivir como especie, no depredando, siendo cuidadosos, dando un medio poder a la tierra como mi madre. La Constitución de Ecuador reconoce a la tierra como la madre, ¿sí? Entonces nosotros como un ser vivo. Entonces nosotros vamos a cuidar nuestra tierra. Este es un concepto importante de la Constitución y que hoy día se está traspasando a todos los movimientos. Pero se entiende también de que muchas veces por moda. Y eso de repente, ahí entiendo a la Fernanda cuando se conflictó un poquito, que uno está metido en las marchas, va a las marchas, pero también siente que realmente es casi la moda de andar con la Buenufoye, porque nadie sabe que se llama Buenufoye cuando le preguntas a la bandera que están trayendo en la mano, que dicen es que la bandera mapuche. Entonces, ahí va encima. Y no entienden el concepto de esa bandera, que es un concepto político, de presencia política actual, pero no es la bandera que usamos en la ceremonia, que es otra bandera, ¿sí? Entonces hay varios conceptos que muchas veces es bueno ir educando y lo conversando, para que se entienda que va más allá de una moda, que esto es un concepto de vida y que ese concepto también tiene que estar incluido en todos los procesos que se están dando y sobre todo en la Constitución, que tiene que ser el alma de nuestra nación. Entonces, sí participando activamente, sí diciendo, no nos paramos hasta que esto cambie, hasta que realmente tengamos educación, salud, nuestros viejos tengan una pensión digna, no quedemos supeditados a que siempre los grupos económicos utilicen todo para ganar plata y ya se están haciendo más millonarios con toda esta situación de espacio riesgo, una vergüenza, los supermercados, entonces, bien, pues hay que continuar y como mapuche sí hay que apoyar, pero también manteniendo nuestra concepción clara como pueblo, como nación. Reivindicaciones sí, pero también manteniendo nuestra diferencia, que es lo que partimos hablando. José Miguel, en tu experiencia, ¿no? Tú has tenido participaciones de distintos ámbitos durante este proceso, colectivo 16 de octubre, tu participación personal y tu visión como en la investigación que estás haciendo. ¿Cómo has visto este proceso ya de casi 6 meses ya? Sí, casi 6. Bueno, como decía Fernanda, igual Iván, hay diferentes grados. Desde el punto de vista como jurídico, bueno, lo viví desde el colectivo 16 de octubre, que una cuestión autoconvocada de abogados que trataron de poder velar por los derechos de las personas que estaban siendo detenidas durante este proceso. Hasta el día de hoy seguimos en ello, o al menos lo intentamos. No es que sea bueno o malo, sino que se intenta algo. Pero también me produce conflicto desde mi lógica winca, ¿no? Yo estoy, como todos nosotros, somos totalmente ajenos a esta realidad y sí me produce desde lo que poco que uno empieza ya a conocer o a abstraer de la cosmovisión mapuche, estamos muy lejos de ello, ¿no? Como que
yo creo que está peligroso en el fondo como Estado, desde un punto de vista filosófico, en el fondo este tipo de reconocimiento, porque al reconocer la cultura o al reconocer una cosmovisión filosófica del mapuche, también se está desconociendo el propio paradigma capitalista occidental que se ha tenido durante casi ya 2 siglos. Entonces, es conflictivo, ¿no? Porque los estados modernos, por ejemplo, lo dice Kiplinka, siempre hay 2 posiciones jerárquicas, es la posición que se tiene, una económica y una de estatus, y siempre el hombre blanco se define en relación a la oposición que ocupa con respecto al mercado y con respecto al estatus, y los mapuches están muy lejos de ello, por ejemplo también, y más allá la mujer mapuche. Entonces, claro, hay un desconocimiento y una ignorancia total con respecto a la filosofía que trae consigo esta cultura y a la cosmovisión que se tiene de ella, y hay una deuda también por parte del Estado, hay un perdón que nunca se ha hecho tampoco, porque existieron genocidios a lo largo de toda nuestra historia. Si no, veamos por ejemplo el ejemplo de los Selknam, de los Cahuéscar y Ónar. El Estado chileno le pagaba a José Menéndez, a Julius Popper, para cazar Selknam. Y nunca no he visto ningún mandatario, ningún dignatario hablar de ello. Lo mismo ocurrió con los mapuches, lo mismo sigue ocurriendo con la militarización de la zona de Ercilla, o de diferentes comunidades al interior desde el Biobío hasta la Araucanía. Pero dentro de toda esta lógica pesimista, si se quiere, veo esperanza. ¿Por qué? Porque en el fondo existen oportunidades y porque también hay un revisionismo de la historia cultural. Por ejemplo, ese hito que en Temuco, cuando se cortaba la cabeza de la estatua de Pedro de Valdivia y se le entregaba a la estatua de Lautaro, del Estrarú, me parece bello, ¿no? Me parece que hay como una especie de revisionismo. No soy tan... En ello veo esperanza, porque creo que en el fondo también es la oportunidad para poder... y también hay que ser también muy inteligente con esto, entregar, desde nosotros silenciarnos como Winca y entregar a los pueblos, a la nación mapuche, la libertad para poder determinarse. Sí, en el fondo es eso, es lo mismo, es la misma capacidad que nosotros tenemos como pueblo, como nación chilena de poder determinar. Es lo mismo que no tenemos muchas diferencias con ellos. Entonces no entiendo por qué, desde la óptica de los derechos humanos, por qué tendríamos que imponer nosotros cierta política o condición filosófica a un pueblo que tiene una estructura y cultural totalmente diferente, ¿no? Ellos tienen una visión totalmente diferente del mundo. Entonces, no tenemos sino la única opción de poder reconocerlo, como lo hizo Nueva Zelanda, por ejemplo. Hay un parlamento maorí, hay escaños reservados para los maorí, hay Ecuador, como decía Fernando, hay un reconocimiento de la Constitución al Suma Kapsai, al proceso identitario. No es solamente la lengua, no es solamente los procesos lingüísticos, es una cuestión súper compleja y fundamental. Yo, por ejemplo, ahora, si me dais como una cuestión de proposición, tendría a Quinche, a lingüistas mapuches, redactando, por ejemplo, un currículum para nuestros niños. Sería casi fundamental. Bueno, técnicamente en educación no tenemos nada. Yo, haciendo bien honesto, re poco me acuerdo de lo que me hubiesen enseñado en el colegio respecto exclusivamente casi al pueblo mapuche, porque de los pueblos del norte te enseñan que hacían cosas con Grea, y del pueblo mapuche te enseñan casi exclusivamente que era un pueblo belicoso y que luchó 300 años con el Imperio Español y se acabó. Eso era todo lo que te enseñan. Es súper básica lo que te enseña en la educación, lo que te entrega la educación con respecto a los pueblos originarios, los pueblos indígenas, y yo creo que ahí va en todo lo que han dicho, la transversalidad de que tiene que estar, y que también nosotros no seamos parte de eso, arraiguemos eso, lo que decía José Miguel con respecto a lo de la estatua de Pedro Valdivia allá en el sur. Fue igual dentro, así como que todos decían, oye, pero si están sacando a Pedro Valdivia, pero es cuestión de conocer la historia y decir, oye, pero ¿qué hicieron ellos con el pueblo chileno?
¿cachai? Pero como nuestra cultura está hecha así como casi que nos enseñaron los españoles la historia de Chile. Es como cuando en Perú el combate naval de Iquique es distinta a como lo enseñan aquí en Chile. Aquí es como lo mismo. Entonces, eso parte por... Debería ser súper importante cambiar esa cosa. Cambiar ese paradigma, como decían, y cambiar la forma también, arraigarnos también. Es que a eso voy, en ese punto, en ese cambio, en ese cuestionamiento del paradigma, si nos ponemos desde una lógica, desde una como visión mapuche, no estamos cuestionando, por ejemplo, la política extractivista, la política económica, la filosofía económica monetarista que instaló en Chile desde los 80, incluso mucho antes, ¿eh? Mucho antes. Esto no, por eso digo que es peligroso en el fondo el reconocimiento. Incluso creo que va a ser mucho más difícil en relación, por ejemplo, a lo que pasó con la cuestión de la paridad, que exista un reconocimiento o asegurar los escaños dentro de la Convención Constituyente hacia los pueblos originarios. Porque hay, como decía Fernando, hay una lógica también patronal de los grupos económicos, de las forestales, que en el fondo tienen este lobby gigante hacia el poder político y creo que es una de las grandes batallas que hay que poder dar de aquí, luego que pase este proceso sanitario, pero hacia octubre creo que la batalla fundamental que hay que dar es que en el fondo exista escaños reservados hacia los pueblos originarios y un reconocimiento expreso hacia su como visión e identidad. De todas maneras, oye, y hablando de eso, de los escaños reservados, tocaste muy bien el tema de la paridad, que fue un tortuoso evento allá en la Cámara, y ahora también se está viendo, o no sé si se estará viendo, pero también es tema importante la paridad. ¿Qué esperan ustedes de eso? Los escaños de la paridad ya fue, los escaños reservados para los pueblos indígenas. ¿Es como esperanzador o ya no? Así como que prácticamente lo ven como difícil. Eso sonó no lo sé. ¿Qué crees? Fernando, ¿tú primero? ¿Quién quiera en realidad? ¿No? Fernanda. ¿Qué? No, dale. Ya, bueno. Mira, en términos concretos, si va a ser un proceso donde quedamos supeditados a los partidos políticos, es complejo. Si en los escaños reservados se da la opción de la participación desde la cultura, es decir, si nuestras comunidades mandan candidatos, entre comunidades se da un proceso eleccionario, tendría sentido. Pero si me van a decir que voy a poner un candidato de X partido contra un candidato de X partido, es volver a lo mismo, ¿no? Por más intensivas que tenga el candidato, que no avanzara. Si me imponen el proceso, no lo veo muy esperanzado. Si nos abrimos un proceso que puedan ir independientes, porque también hay movimientos que están con Temuco, que al final no sé qué pasó, pero también era muy elítico. Este es otro tema más, porque los movimientos políticos son elíticos. Es decir, tú tienes tu título, tienes tu nivel socioeconómico y partes en procesos políticos. Y eso nos pasó en la 9ª región. Pero ¿qué pasa con el lonco? ¿Tiene derecho a participación política? ¿No tiene la capacidad cuando no es un líder dentro de su comunidad? Claro, que hoy día la Constitución prohíbe que los dirigentes sociales sean candidatos a cargos públicos, por ejemplo, a cargos de elección popular. La ley lo prohíbe. Entonces, también nos prohíbe a nosotros a tener nuestros representantes, que sería lo ideal que fuera un lonco, ¿cachai? ¿Por qué lo representa? No un dirigente político. Es como esa es la idea, la dicotomía, es decir, queremos estar presentes, pero la forma podría complicar mucho. Oye, pero en ese aspecto se supone que también tenemos ya dentro de este proceso constituyente se aprobó la participación de independientes. ¿No viene un poco esa participación de independientes a solventar en cierta medida que si es que se obtienen los escaños reservados la participación de los pueblos indígenas
esté de cierta forma un poco más alivianada o asegurada dentro del proceso? Tendríamos que ver la ley que dice, porque tú sabes que toda la ley está de letra chica. Yo no he leído la ley, me va a disculpar, pero no tengo claridad con el proceso para la elección de candidatos independientes. Porque se supone que el binominal había terminado, ¿cierto? Sí, Claro, El binominal sigue presente con otro nombre, ¿no? Se funciona con el método de Hunt. José Miguel, ¿tú tenías algo de claridad que ahí? ¿Poner algo de luz? Sí, pero igual es una lógica de partida, o sea, con la variable de Hond, que en realidad, así para dentro del derecho comparado de la realidad internacional, es lo más parecido a la proporcionalidad, o lo más cercano a una cuestión de distribución. No hay otra variable que se ha generado hasta ahora siendo igual de eficiente, como dice Fernando, o sea, no seguimos en esta lógica como de rusoniana, ya de principios del siglo XIX, de que en el fondo uno vota también por procesos como plutocrática, así como en el fondo el que tiene dinero, el que puede hacer una propaganda. No hay love o no hay personas que en el fondo lleguen desde las clases bajas al poder. Entonces también hay un sesgo social. Y eso es la eterna sospecha, ¿no? Por eso igual entiendo esta disonancia que manifiesta Iván, porque claro, hay que leer, hay que entender qué pasa con la ley, porque siempre la ley la hacen ellos, pero para ellos. Bastante. Fernanda, y dentro de lo que se viene, ya en el pleno de la Constitución, al escribir una nueva carta, ¿qué esperarían ustedes que estuviera ahí con respecto a los pueblos indígenas? ¿Qué les gustaría que estuviera con respecto a todo lo que hemos hablado? ¿Cómo sería la constitución ideal para cada uno de ustedes? Cada uno de nuestros es que cada pueblo tiene su ad monien, su ad mapu, entonces para que quepan todos dentro, complicadito. Pero va por ese lado. Quería como retroceder un poquito en el sentido de que claro, este proceso es un poquito esperanzador. Cuando ya se habla de escaños reservados, está como esa gotita de esperanza. Pero ahí vienen también las dudas de cómo va a ser este proceso, en el sentido de que nuevamente se está viendo o se van a elegir estas personas desde la mirada indígena. No van a existir los tragún, las reuniones de antaño, las tradicionales, con estas autoridades ancestrales. Dice, por ejemplo, que le dicen a nuestros que a las más, por ejemplo, cómo tenemos que elegir a nuestros representantes. No sé, nadie ha hablado de eso. ¿Me entiendes? Como que no se nos está dando el espacio ni siquiera de escoger a estas personas que eventualmente que van a escribir esta constitución, porque hablemos así con fe de que esto, cierto, se va a realizar, a haber una constitución nueva. ¿Quiénes lo van a escribir? Vamos a apostar en ese sentido. Como que nuevamente Se pierde. Sí. Se perdió, ¿no? Sí, Se perdió, Fernando. La están censurando. Ahora arribámonos. Y algunos de ustedes, ¿qué entendemos? Una última pregunta respecto a los escaños. ¿Qué entendemos por escaños reservados? Para evitar esta idea de que es como forzar la participación, de que no existe meritocracia para estar ahí, etcétera, etcétera. Que son todas estas ideas como de evitar reservas para ciertos grupos. Lo mismo que pasó con la paridad y esta idea de meter la mano en la urna. ¿Qué se entiende por escaños reservados para que lo aclaremos a toda la audiencia? José Miguel, Fernanda. Bueno, el escaño
reservado, bueno, desde una lógica simplista, es asegurar de que dentro de un número total de congresistas existe un número determinado para, en este caso, pueblo originario. Mapuche, Aymara, los 9 pueblos serán representados. Se podrá ver desde una perspectiva de cantidad de miembros de una nación, no sé, porque los mapuches tienen el 90%, a lo mejor el 90% de los escaños reservados van a ser para los mapuches, o a lo mejor va a ser un escaño para cada uno, porque ahí hay un tema grandote que todavía hay que dilucidar. Y cuando hablamos de que son 135, no sé, vamos a sumar más, o dentro de esos 135 vamos a desconquitarle a los partidos, que es otro tema. Entonces, el tema de la paridad también es un temazo. Yo me acuerdo haber estado presente cuando se dio el proceso de la paridad en las elecciones anteriores, donde tenían que ir en una lista cierta cantidad de representantes mujeres, y los partidos, en su lógica, que no la cambiaron machista, siempre apoyaron al candidato hombre. Y eso está claro, que sigue siendo mayoritariamente masculino el Congreso, y claramente se apoyó al candidato que ya era históricamente el que había estado en la comuna como representante. No queremos lo mismo para nuestro escaño reservado. Queremos que realmente sea una elección limpia, es decir, se dé en base a valores, en base a capacidades, y lo ideal también es que la elección de paridad tenga la misma lógica, de sacar esta lógica de los partidos políticos, de los dueños del fondo, que ponen las lucas donde a ellos les conviene o donde ellos quieren, y dejan, en este caso, insisto, a las mujeres, yo lo vi, lo palpé, súper desprotegidas en la parte de la campaña. Y como bien decía, para hacer campaña hay que tener lucas, entonces el que tiene lucas va a llegar a más gente. Es todo un tema. Entonces, escaño reservado, bacán, suena bonito, pero hay toda una complejidad que también hay que dilucidar cómo la vamos a resolver. Partiendo por la representatividad de cada nación, que realmente sean de la posibilidad de tener independencia realmente, y cómo solventamos las campañas, pues. Igual hay que hacer campaña, como sea, porque al final no hay marguetos de votos, es decir, toda mi comunidad va a ir a votar por mí, no sé. Son varios temas. Así que, y para eso necesitamos gente capacitada que haga la proceso constituyente. Ojalá hubiese sido asamblea constituyente, porque también para mí existen 3 modalidades: lo que tenemos hoy día, que es lo peor, lo que se nos está ofreciendo de lo intermedio, y la asamblea constituyente, que era el mundo ideal, pero ojalá podamos seguir luchando desde mi mirada, insisto, por una asamblea constituyente. Bueno, pienso que en el fondo la ley siempre está al servicio de generar una especie de justicia, ¿no? Como fuente, no como una cuestión de certeza empírica, porque generalmente no ocurre. Siempre se administra o la administración de la ley está hecha para poder servir a alguna clase. Pero desde una fuente generadora de la ley nace desde el valor de la justicia. Entonces hay que corregir ciertas inequidades. O sea, cuando tú hablabas, por ejemplo, de meterle la mano en la urna, no es tal, no es así. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que se está tratando de hacer es corregir estas inequidades. Es en el fondo fortalecer a un grupo o a un sector de la población que generalmente ha sido discriminado o ha sido disminuido, como por ejemplo lo ha hecho el grupo, o sea, las mujeres durante toda nuestra historia. Sí, hay que hacer un poquito de recuento en los últimos 3 procesos constituyentes, muy ligados a las balas, el proceso de violentos. Claro, el proceso del 25 de Alessandri fue previo a 2 golpes de Estado. Alessandri volviendo del exilio a Argentina, en un golpe de Estado en el octubre en octubre del 24 y en enero del 25. El anterior, el del 33, fue unas guerras civiles del 29 hasta el 31. Donde el general vencedor, el general Prieto, es el que manda a redactar la Constitución, y bueno, la última, el proceso de la Junta Militar, todos muy ligados a la arma. Entonces, este proceso constituyente
viene a dar una respuesta histórica a lo que ha sostenido el pueblo de Chile. Siempre, o sea, nunca hemos tenido la oportunidad primero de participar. Y dentro de esa participación nunca se ha considerado ni a las mujeres ni a los pueblos originarios. Entonces, lo que viene a ser la ley, y hablo de la ley en un sentido extenso, o sea, y sobre todo en su carta fundamental, es a corregir esta inequidad, a corregir esta mala distribución. Entonces, por ende, no es meter la mano en la urna, es solamente generar justicia distributiva, ¿no? Justicia política y justicia filosófica. Los pueblos deben ser considerados. Y ahora, en esa consideración, bueno, como lo dice Iván, complejísimo, porque hay 9 pueblos hoy día vivos, y dentro de esos 9 pueblos, uno el que mayor representa de acuerdo a la población. Pero para ello también hay que tener una lógica de que en el fondo no entenderla como una cuestión política, sino que una cuestión de cosmovisión, porque esos pueblos tienen que estar dentro de la Constitución, tienen que estar, somos un país, o sea, si somos un país medianamente serio, ya no basta con el fondo saludar a la bandera, ¿no? Es como esta lógica de Piñera cuando no sé si vieron el video de teletrabajo así, de terminar y decir, ¡oh, aplaudan! No basta con Moricue, no basta con... Porque antes daba risa eso, ¿cachai? Pero ahora ya no da risa. Ya no da risa porque en el fondo ya es ¿cómo decirlo? Un silencio permanente de lógica, un silencio permanente de razón. Entonces, cuando ya estamos en un proceso constituyente, bueno, hagámonos cargo de eso como pueblo, ¿no? Porque en el fondo es el pueblo el que tiene el poder constituyente, es de donde nace la nación. Entonces, bueno, debemos corregir esa inequidad y entregarle como país serio, como nación seria, en el fondo, este valor de justicia a los pueblos originarios y a las mujeres. Desde nuestra lógica, desde nuestro silencio, nosotros como hombres privilegiados y como wincas privilegiados. Oye, en ese sentido, creo entonces que en esta lógica de que se ha comentado mucho de tener constituciones cortas, que abran más espacio después de la discusión legal, porque es más dinámica que el proceso constituyente, en ese sentido sería como que nuestra constitución por lo menos dijera, reconocemos que somos un Estado plurinacional. Con eso ya abrimos y dejamos a la discusión legal, después si son 9, 12, 24, lo que era el número de pueblos que se quieran ser representados a través de esta plurinacionalidad. Pero la Constitución ya al menos reconoce la existencia de otros pueblos y no solamente uno, delimitado por el territorio. Claro, igual hay que tener cuidado con eso también, porque también hay que velar por las acciones de tutela constitucional, o sea, cómo este reconocimiento también va a tener una protección por parte del Estado. No es, por eso, siempre las lógicas de estas cartas fundamentales, yo creo que igual ustedes lo han hablado, o Rodrigo Hernández se maneja muy bien en esto, pero hay que, en el fondo, darle protección. No es solamente semántica, ¿no? No, aquí hay una cuestión jurídica atrás y en el fondo de darle una protección constitucional a ciertos pueblos. Lo que decía Iván, por ejemplo, porque ellos no pueden, la libertad de culto, no basta con declararla, ¿no? No basta con decir, bueno, en Chile hay libertad de culto, sino que en el fondo el Estado tiene que garantizar estos derechos, estos principios. Tiene que existir como acciones de tutela o herramientas por parte del Estado para poder reconocerlo. No es solo semántica, no es solo que digamos que, por ejemplo, que el mapuzungún sea la segunda lengua oficial del Estado plurinacional de Chile. No, hay que en el fondo estructurar, hacer un cambio curricular de la educación, hay que generar políticas públicas que en el fondo para que los niños puedan entender, para que las personas podamos entender la cosmovisión mapuche, porque no es una cuestión más cultural que en el fondo mera semántica jurídico-social. Eso. Y como decía Fernanda también, el ver el concepto de Atmapu, hay cuestiones que ellos son que la cultura mapuche es muy compleja y quizás nosotros solamente tenemos, como ustedes mismos decían, cuando nos enseñaban estos pueblos, bueno, nos enseñaron la pacificación de la Araucanía, que es una mentira, es un concepto errado. No entendimos, por ejemplo, las hazañas de Lautaro, de Quilapán, de Calfucura,
no, o del concepto que se tiene del Wenchu, del hombre, como dice Sublet, o del domo, de la mujer. Nos hemos perdido 11.000 años. Con eso les digo todo. 11.000 años de cultura, de desarrollo, de cosmovisión, de estructura ontológica, porque aquí hay un concepto del ser, de justicia, del kume kimun, del valor del ser humano. Hay un Garcilaso, el Inca Garcilaso, esto está detallado y registrado. Los quechua, cuando llegaron a parlamentar acá al Maule, llevaron dentro del malón de los loncos, llevaron a parlamentarios mapuche al Machu Picchu. Imagínense cómo pudo haber sido Machu Picchu cuando era una ciudad viva. O sea, para poder parlamentar con los mapuches, y en realidad parlamentar y someterse, porque Pachacuti tenía una lógica expansionista, ¿no? Y los mapuches se niegan a esta situación, y Sublet lo desarrolla muy bien. Entonces se pregunta, ¿por qué es lo que defendían? ¿Qué es lo que han defendido todo este tiempo? Si en el fondo no construyeron grandes pirámides como los quechua, como los aztecas, como los toltecas, no hay una estructura de oro, no es Tenochtitlán, por ejemplo, o Chichén Itzá. ¿Qué es lo que defienden los mapuches? Bueno, y él se lo responde a sí mismo, y es que defienden también lo inalterable, la perfección, lo que decía Iván, la tierra su divinidad. Esto hay que pensarlo como lo piensan ellos. Esto es un ser vivo, y hoy día más que nunca, me imagino Luis lo debe ver, la tierra está respondiendo a nosotros como raza, como especie occidental, ¿no? Y si no nos damos cuenta de eso, es porque no hemos aprendido nada. Bueno, tú te refieres por la situación de SARS-CoV-2, que... Sí, del SARS. Bueno, técnicamente nace por la intervención humana en ambientes donde se supone que tendría que haber especies en libertad, y sin nuestra intervención el mercado negro chino vende pangolines, que son alimentos de los murciélagos, sí, que son alimentos de los murciélagos, que son reservorios del virus, y en esa son mamíferos en peligro de extinción, el pangolín. Y en esa intervención humana es donde el virus encontró un nuevo huésped, y aquí estamos. Y es porque el ser humano no respeta en la naturaleza en esos términos. Pero por eso te digo, Matías, en el fondo, si en el fondo nos damos cuenta de lo importante que es el respeto al Atmapu, a la madre tierra, al Ñuque Mapu, ahí hay un cambio de paradigma total, ¿no? Sobre todo en esta lógica de hoy día del SARS. Es un guiño a darnos cuenta que estamos haciendo todo mal. Así es, estimado. Bueno, le agradecemos que hayan estado con nosotros, a Fernanda, Iván, José Miguel. De verdad fue como, en lo personal, aprendí bastante, también, como María lo dijo, se declaraba un poco ignorante del tema, yo también, cero, y esa es la idea, porque toda la gente que nos escucha también aprenda un poco y se interiorice con el tema. Como siempre, Fernanda, algunas palabras al cierre. Si quieres decir algo a la comunidad, a la gente que nos escucha. Bueno, agradecerles por la invitación. Primera vez que participo en algo así que bacán. Muchas gracias. Rumey Mañumeyu. A mí también en el Maule llamar a la unidad, llamar a seguir en Tragún, a juntarse a la antigua usanza, a la mapuche, a conversar, a parlamentar entre nosotros y también con el Estado, a continuar, a seguir avanzando. Huetrapaín, como decía José Miguel delante de la canción, ¿cierto? Seguimos aquí avanzando también, caminando. Así que eso, le morí a todos mis lamien, un abrazo bien apretado, a las personas que van a escuchar, que nos escuchan. También una invitación a la inclusión real de los pueblos indígenas, en este caso, ¿cierto? Y a tratar de ver a través de nuestros ojos, dejar un poco la verticalidad en la que se concibe el hombre blanco en el mundo. Eso. Muchas gracias, Fernanda. Iván.
Bueno, agradecer por esto. Igual, un tema que es complejo, ya claro. Siempre mejor el tribunal en persona. Pero es importante siempre abrir estos espacios para la conversa, para el tribunal, para ir intercambiando ideas, conocimientos. Esperamos hacer un aporte desde nuestra trinchera, seguir en el proceso, digamos. Mi mirada es una nueva constitución, pero es asamblea, insisto, no siento que nos metieron nuevamente algo en el ojo con este proceso. Dentro de lo malo que hay, esto es mejor, claramente. Así que invitar a toda la gente a participar, a educarse, que es muy importante hoy día. La educación es primordial para que este proceso resulte de buena forma. Fernanda ha dicho palabras muy sabias. Hoy día también el tribunal es importante, la unidad es importante de nuestra comunidad del Maule. Son procesos bien propios también. Ahí marcamos también. Maule tiene un proceso cultural reivindicativo y de fortalecimiento de la identidad, que es importante, digamos. No sabemos nada, andar por el mundo diciendo que somos la identidad, el conocimiento, toda nuestra espiritualidad. Es responsable en este territorio, y así que seguir por esa senda. Y bueno, nos esperamos conocer en persona en algún momento, que es importante. Memoria a Tanicuché, memoria a todos los que escuchen este podcast, y a seguir en la lucha. La sociedad la podemos cambiar entre todos. Podemos construir un mundo mejor, que es lo que... Muy bien, muchas gracias. Suena poesía, pero es lo que necesitamos, construir un mundo mejor, más justo, más inclusivo. ¿Cierto, Muchas gracias, Iván. José Miguel. Primero dar las gracias igual por la invitación. Yo hablaba con Matías al principio que me sentía un poco disminuido o muy honrado porque estar dentro de este panel con Iván y con Fernanda. Nada, solamente invitar a la gente que escucha su podcast, que enarbola banderas mapuche o enarbola banderas del Huipalá, de los pueblos originarios o indígenas, a que en el fondo rompan esta aculturización del Estado chileno, que revisen la contracultura, que revisen profesores que han desarrollado esto ya, Marileo, Payalef. Hay mucha literatura, hay mucho desarrollo en nuestros pueblos. A no dejarse llevar por esta endofobia que nos han implantado, esta normalización anglosajona que tenemos, que sabemos más inglés que mapuzugún, por ejemplo, y eso ya es muy violento. Y nada, reconocerse a sí mismo, a autoconocerse como cultura y darle un poquito de vuelta desde esta mirada winca, ¿no? Que viene de winfall, que es una palabra que significa ladrón, que no es casual. Así que nada, pues un abrazo, muchas gracias por esto y a cuidarse con esto del SARTU, sobre todo Luis, que creo que me enteré que trabaja en el sistema sanitario, así que todo mi nehuén para que te puedas cuidar a ti y tu familia y a todos los que nos escuchan. Sí, ahí estamos, muchas gracias, pero siendo responsable, que es lo importante, tomando las precauciones necesarias que se permitan. Matías. Nada, pues, muchas gracias a los invitados por participar. Es un tema que, como dije al principio, me declaraba ignorante y creo salir aprendiendo un poco más. La idea es informar a la escucha de la ciudadanía respecto a los distintos procesos, los distintos temas que están asociados al proceso constituyente. Y nada, muchas gracias, contento por volver a grabar, que llevamos un tiempo sin grabar, y en esta nueva modalidad que esperemos que salga del todo bien. Y nada, pues un llamado a cuidarse a todos, a ser responsable, evite salir de casa lo más que pueda. Si no puede, hágalo con todos los recuerdos posibles y al volver a la casa, sáquese la ropa, cámbiese los zapatos, haga todo lo que necesite para no llevar nada a su ser querido. Solo eso. Ya, pues muchas gracias a todos. Recuerden visitarnos en redes sociales, en Instagram, que Maule decida, en Spotify vamos a estar desde este domingo, en que Talca decida, y también en
Facebook, Que Chile Decida Maule. Así que todos invitados a seguir las redes sociales. Y como decía Iván, lo importante es educarse y ese es el objetivo de este podcast. Que estén muy bien, que hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos escuchamos. Chao. Y aquí cerramos otro capítulo de Que Talca Decida Podcast. Hasta la próxima semana y te esperamos con nuevos invitados. Síguenos en redes sociales y comparte.